En A Media Sesión, la tertulia económica. Este miércoles con Mario Cantalapiedra, economista. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí contigo. Un placer recordar viejos tiempos, que ya llevamos 5 años de programa y hace tiempo que no te veía. Me tenías castigado y con razón. a ver si penas en esta tertulia. Lo vas a hacer, vas a compartir tiempo con Borja Rivera, que es profesor de EAE Business School. Borja, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos en este caso, días, primera vez. Gracias por la invitación. Un placer. Vamos a empezar, si te parece, Mario, por ley de vivienda. Mucho que cortar, muy importante, mucho que analizar. El Senado la aprueba, está previsible que no se aprueben enmiendas y si es así, pues entra en vigor antes de las elecciones. ¿A ti qué sensación te genera en lo económico? Fíjate, realmente tenemos ahí un tema que, con la premura de las elecciones, estamos en lo de siempre, ¿no? Algo que tendría que ser de consenso, que tendría que pensarse en las nuevas generaciones, ¿no? En las siguientes generaciones. Y no en las elecciones, pues volvemos a tener la premura de que se apruebe rápido. Yo he echado en falta quizás un poco más de consenso, ¿no? La votación pues fue bastante dividida y es verdad que estuvo paralizado durante un tiempo el proyecto, pero al final se saca corriendo y deprisa. Y bueno, por lo que estoy analizando, es un proyecto de mucho calado, ¿no? Y muy importante para nuestro país y para el futuro de nuestros jóvenes, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que esto hay que enfocarlo un poco también en algo que va más allá de la economía, ¿no? Que es en el cambio social. Realmente nos encontramos con la mentalidad arraigada en España de la propiedad. Parece que si no tienes una casa, si no tienes una vivienda en propiedad, es un fracaso de vida, ¿no? De proyecto vital. Y sin embargo, los tiempos, las formas, las situaciones llevan a que cada vez sea más necesario apostar por el alquiler, como ocurre en países de nuestro entorno, ¿no? En España ahora mismo un 24% de la población, según los datos del INE, viven en alquiler. Sigue siendo pequeño, pero bueno, vamos creciendo, ¿no? Hace unos años, en 2007, era el 20%, ¿no? Y realmente yo creo que nos enfrentamos a algo que necesitamos, ¿no? Que la ley de vivienda es algo que habrá que ir viendo y veremos cuántos parches y reformas tenemos sobre ella. Borja, entre los puntos que más han llamado la atención, pues la limitación a la hora de actualizar alquileres, regulación de precios, pero también conceptos que se han incorporado, ¿no? Las áreas tensionadas, el gran tenedor, el índice de referencia. Da la sensación, según muchos think tank, de que se va a retirar vivienda del mercado. Justo eso es lo contrario de lo que se necesita. Efectivamente, coincido plenamente con Mario, ¿no? De la gran envergadura y el calado. Y a mí me gustaría también mucho incidir en el prisma desde que se ve esta ley, es decir, si soy propietario o si soy inquilino, ¿no? Y que es muy difícil de ajustar porque me encuentro en la tesitura, por ejemplo, por temas personales, en ambos prismas. Y por un lado entiendo perfectamente este intento de regulación para que no se van inflando estos precios de la vivienda, que es un problema sobre todo para las grandes ciudades. Pero claro, luego está el prisma del propietario, ¿no? Que al final a mí los gastos y todo sí que me están subiendo y no me dejáis aumentar la renta. Por ejemplo, las hipotecas de los propietarios han subido considerablemente, cosa que no han podido repercutir en sus alquileres. Es un tema delicado, coincido plenamente con Mario sobre el tema de que debería haber un gran consenso de todos los grupos parlamentarios y sobre todo también y al final civil de la sociedad, de marcar unas normas de convivencia y también hacer una política de alquileres para permitir esta movilidad, que también es algo muy latino, muy español, ¿no? La idea de la propiedad privada, así como en otros países germanos y demás, que están mucho más avanzados en este tema. No digo que es mejor una cosa u otra, ¿eh? Lo que pasa es que sí que a nivel de especulación el tema de la propiedad hace inflar los precios de una manera considerable. Claro, es un asunto complicado, pero ¿no habría sido más fácil, incluso económicamente, en cuanto a leyes de mercado, simplemente poner más oferta a disposición del mercado? Porque Mario, el gobierno ha tenido 5 años para hacer eso y parece que le urge ahora las elecciones, pero no ha hecho nada para incrementar la oferta. Pues es una buena pregunta, la verdad. Y ahora que se habla del concepto que has dicho antes, del gran tenedor, que es uno de los temas más polémicos, ¿no? Y bueno, podemos plantear una persona que tiene 10 viviendas o más en propiedad, pues es un gran tenedor. O se ha reducido al 5. No, se ha reducido al 5, ¿no? Y alguno dice, oye, se va a seguir bajando, ¿no? Al final, pues va a ser gran tenedor cualquiera que tiene más de una casa, ¿no? Y yo me pregunto una cosa, ¿no? ¿Quién es el principal gran tenedor que tenemos en España? No son los particulares, no son inclusive las empresas, es la Sareb.
No son ni siquiera los fondos buitre que claro, tanto se exacto, demonizan. es la Sareb, ¿no? La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria. Y bueno, pues claro, pues, ¿qué ocurre? Que también pues muchas de ellas están ocupadas. Está esa problemática, ¿no? Que tenemos, que también la ocupación es uno de los temas candentes de esta legislación. Pues estoy de acuerdo contigo. Sinceramente creo que el Estado tendría, como tantas otras cosas, que propugnar con el ejemplo. Y que realmente el problema que tenemos en España sobre todo es de oferta. Borja ha dicho una cosa muy interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos es habitual que alguien trabaje en Nueva York, por ejemplo, en la costa este, por unos años, por un periodo de tiempo, y que viva de alquiler, evidentemente, en Manhattan, los precios son prohibitivos para la compra, y se cambie a la costa oeste, a Los Ángeles, y sin ninguna dificultad. Hay un proyecto empresarial que le interesa y se va. Hay libertad, pero aquí de Madrid a Barcelona no lo puedes Y hacer. son 4.000 kilómetros, ¿eh? Claro. Es Entonces, como de Madrid a San Petersburgo. Exacto. Y aquí a nivel nacional pues nos encontramos con un mercado de alquiler muy descompuesto, muy desigual, y donde efectivamente falta oferta, ¿no? Y por mucho que cambies la ley, la oferta en este sentido se va a ver, lógicamente, si le topan los precios, pues perjudicada, va a haber menos oferta, y yo eso no creo que sea redundante en una mejora del mercado. Claro. Borja, quiero abordar también otra reforma legal, la de las pensiones, porque está dando motivo de muchas discusiones. El ministro Escrivá dice que se hace para buscar la sostenibilidad de un sistema que sabemos está envejecido, porque nuestra propia sociedad está envejecida y se diseñó en época de Primo de Rivera con otra demografía. Ahora el Instituto de Estudios Económicos, sin embargo, dice que no es sostenible. FEDEA plantea, para que lo sea, algo que parece de perogrullo, ¿no? Pues que las prestaciones sean menos generosas, pero no hay otra solución. ¿Cómo lo harías tú? Es delicado. Estamos tocando temas hoy profundos, ¿eh? De calado. Antes de nada, también pedir perdón. Sí, total. Pedir perdón también por mi voz, que estoy algo fónico. A ver, comentaros. Efectivamente, el tema de las pensiones es un tema bastante obsoleto a nivel demográfico, como bien comentabas. Soluciones, está claro. O sea, está claro que así el sistema es insostenible demográficamente, a no ser que hubiese un incremento brutal de los salarios para poder sostener y, por lo tanto, un mayor número de recaudación por parte de la Seguridad Social para seguir contribuyendo al sistema. Y el problema es que para no pasar ahora unos años difíciles, que son todo el baby boom, demográficamente, y luego sí que podría llegar a un momento de sostenibilidad. Lo que pasa es que, como ha subido tanto la esperanza de vida del baby boom, claro, son muchos años para tener que mantener un sistema con unas carencias demográficas importantes. Entonces, soluciones no quedan otras realmente que reajustar y que sea más ecuánime todo el sistema de pensiones, ¿no? Lo dice directamente, no hay nada menos políticamente correcto que decir que hay que bajar las pensiones. Es que son 10 millones de votos casi, Borja, son casi 10 millones de votos. Por eso. Y si aún así lo tienen que decir es porque ya se empiezan a ver un poco con el lado al cuello, ¿no? Porque al final... Pero es que también hay una parte de la economía que se mantiene por parte de todo el sistema de pensiones, al final, porque ramifica esas pensiones también en población activa. Es decir, cuántas familias... No el apoyo de los mayores a quienes no llegan y, bueno, pues eso, el consumo también que generan. Mario, ¿algo que comentar sobre las pensiones? La verdad es que es un tema complicado, y yo me niego a lo que algunos hablan de que el sistema esté en quiebra. Creo que no lo está, pero efectivamente no es sostenible, ¿no? Con la situación, como bien ha comentado Borja, con la situación que tenemos, con la natalidad, con el envejecimiento de nuestra población. A mí lo que me preocupa de este tema, sobre todo en este caso de la reforma que se está planteando, que la carga de realmente el arreglar esta situación recaiga únicamente en las empresas, o sobre todo en las empresas, ¿no? En las empresas de los trabajadores. Si nos creemos los datos del Instituto de Estudios Económicos, que antes estábamos comentando antes de entrar, ¿verdad, Rafa? Si se confirma que la presión fiscal que soportan las empresas en España subiría hasta el 13,4% del Producto Interior Bruto, no tenemos que analizar solo el dato de forma independiente, que ya asusta, sino ponerlo en colación con los países de nuestro entorno. ¿Quién va a querer venir a trabajar a España? ¿Quién va a querer venir a invertir a España si tenemos que soportar esa presión fiscal?
Nos jugamos mucho en este entorno global en el que realmente tenemos que tener un posicionamiento y en el que estamos intentando encontrar nuestro sitio. Entonces, estas cosas, ser cortoplacistas, que volvemos a lo mismo, o buscar esos votos, esos 10 millones de votos que comentabas, sin tener en cuenta que esto puede suponer que perdamos valor en nuestro tejido empresarial a nivel relativo, es preocupante. Preocupante también lo es cumplir años y no tener ahorros, que a veces vienen en forma de vivienda. Lo sabemos, en nuestro país se ahorra con la vivienda, hasta ahora se ha ahorrado con la vivienda, pero también hay quien tenía su dinerito en el banco, Borja. Pero claro, como las entidades financieras se han empeñado en no remunerar al nivel que va evolucionando el Euribor, pues parece que ha surgido esa alternativa, siempre estaba ahí, pero con poca fuerza en los últimos años. Ahora cobra fuerza la deuda pública como refugio de los ahorradores. Las últimas subastas se están pagando a récords por encima del 3%, más en sintonía con lo que refleja la evolución de tipos del Banco Central Europeo. Se aplana la curva. ¿Esto a ti qué te indica, Borja? Bueno, te lo puedo decir de primera persona. Yo, además de profesor en EA Business School, trabajo como director financiero en una sociedad de valores, el GVC Gaesco, y te puedo decir, el incremento, la demanda por parte de los clientes ha sido importante. De por fin, después de tantos años con esta sequía de tipos al cero, encontrar unas letras del Tesoro con la seguridad que te garantiza, con rentabilidades en torno al 3% TAE, ha sido una gran llamada por parte de las sociedades de valores y de los inversionistas para atraer de nuevo capital a un poco la renta fija, que debo decir que está muy olvidada durante estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Tú de bancos te gusta hablar, Mario, controlas el asunto, son quizá los culpables de esa ebullición, maniqueos, ¿no? de esas colas en el Banco de España antes de que se hiciera por Internet, ¿no? Y bueno, claro. ¿Qué opinas tú de esto? Hombre, el ahorro conservador, pues como su propio nombre indica, es conservador y busca lo más seguro, ¿no? Y claro, si ahora los seguros es un 3% y el banco pues no te atienden con ese cariño. Claro, yo aquí un poco lo que ha dicho antes Borja, ¿no? Tengo también la doble vertiente, ¿no? Soy ahorrador y también soy colaborador a nivel de consultoría con empresas que están buscando financiación, y a esas empresas le están subiendo los costes. Los bancos están aplicando ese Euribor más, ¿verdad?, de forma automática, y su margen se está ampliando, ¿no?, después de estar muchos años estrechos, pero se están olvidando remunerar los depósitos, ¿no? Claro, al final existe ese miedo a las corridas bancarias. Yo, sabes que lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, en las tertulias que he estado contigo, el famoso oligopolio bancario, ¿no?, la posibilidad de que haya acuerdos de forma explícita o implícita. Yo quiero pensar más que en este caso implícita. Sí, algo tácito, no me muevo, y si no se mueve el otro tampoco me muevo yo. Exacto, y que sobre todo las grandes entidades, ¿verdad?, las 3, 4 grandes entidades que tenemos en España, las 3 grandes entidades están esperando a ver quién es el que mueve ficha para luego seguirle, ¿no? Bueno, el otro día con De Guindos en una reunión volvió a insistir en que pedamos a los bancos que nos remuneren los depósitos, el ahorro conservador. Llegará un momento que tendrán que hacerlo. Sobre todo ahora en junio, cuando el Banco Central termine de esa liquidez que ha estado suministrando, ¿verdad?, esa financiación que ha estado suministrando, y empieza cada vez a tener menos, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo los datos de que el dinero en circulación en la economía se está reduciendo. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si los depósitos están yendo a las letras del Tesoro y a bonos y al Tesoro, ¿verdad?, a elementos que se movilizan, aunque sea durante un tiempo corto, pues están dejando de estar los depósitos a disposición de los bancos, y eso puede repercutir, y es lo que me preocupa más, en una disminución del crédito del préstamo a las empresas. Al final esto es un efecto dominó, está todo relacionado. Borja, como apuntaba Mario, la M3, la masa monetaria en circulación, está cayendo de forma importante por las subidas de tipos. Una subida de tipos que intenta, yo supongo, que pues eso, que haya menos dinero en circulación, intentar controlar de una manera o de otra los precios tan rebeldes últimamente. Y el consenso de analistas de Reuters, lo leí ayer, yo creo, por unanimidad, cree que volverán, no obstante, a subirse los tipos, 25 puntos básicos. ¿Qué te parece esa restricción de la masa monetaria y esa expectativa de subida de tipos? Bueno, a ver, al final es intentar un poco como la FED, si mantienen los tipos al 3,5 o al 3,75, lo hace también por un tema de consolidación de la economía europea. Es decir,
Si tuviese que mantener los tipos y si no los pudiese subir, uno de los problemas que el mercado financiero asumiría es que la economía no está preparada para soportarlo, ¿no? Y eso sería otra vez de nuevo caldo de cultivo para otra vez, pues bueno, echar una vez más el mercado hacia abajo, porque la economía no está lo suficientemente fuerte y demás. Pues un poco como ha hecho la FED en Estados Unidos. Hizo esta mini subida final, este último upgrade que estaba, bueno, ya más o menos diseñado. Es un 0,25 más, que la economía le va a costar, porque la hipoteca, el sistema crediticio, sufre con estos tipos tan altos y al final hace un poco de control de la economía, pero también hemos leído que el PIB se está manteniendo y por lo tanto no se puede hablar de recesión, incluso está saliendo unas décimas por encima a nivel europeo. Entonces, dadas más macro, para seguir controlando esta inflación tan alta, no tienes otro recurso que no sea la subida de tipos. Y este 0,25 más no es lo ideal. A partir de aquí ya sí que se prevé que empiece a mantenerse y a bajar para volver un poco a que fluya todo el dinero, ¿no? Vemos como todavía tenemos que ser resilientes y aguantar un poquito más, pero permíteme, Mario, que vuelva a nuestra economía, porque otra cuestión que hemos conocido esta mañana, nos lo ha contado el Banco de España, es que volvemos a batir récord en términos absolutos en cuanto a deuda pública. Hemos tenido 1,53 billones de euros. Mejora el ratio porque, bueno, afortunadamente la economía crece. Mejora el ratio, digo, respecto de nuestros récords, porque mejora bien poco. Está en el 113% del PIB. Y es que yo no sé si somos capaces a futuro de volver a ese 60 que decían las famosas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ahora está en cuestión porque se está negociando, pero es que es casi el doble. Aquello quedó ya en el olvido, ¿no? Pues me temo que las medidas que vemos sobre todo van dirigidas al gasto. Y bueno, pues estamos en periodo de elecciones, ¿no? Pero realmente no sé cómo vamos a consolidar esa reducción. Es un reto que tenemos, volvemos a lo mismo, es un tema que afecta a las próximas generaciones, no a las próximas elecciones. Y las medidas que se toman siguen siendo cortoplacistas. ¿Nos hemos acostumbrado a esta deuda? ¿Hablaremos de deuda perpetua, como creo que también alguna vez he comentado? Pues puede ser que algún día la planteemos, ¿no? España es el país que más ha quebrado a lo largo de la historia, o sea que... Lamentablemente, y aquí tenemos estamos, algún récord. Sí. Aquí estamos. Sí. No lo sé, tremendo. Es un tema recurrente y la verdad es que se le ve difícil solución. De hecho, Borja, parece complicado, ¿no? Teniendo todavía con esas variables que mencionábamos, unos presupuestos de los que se presume por su carácter expansionista, que ingresemos incluso con récords de recaudación impositiva 400.000 millones y gastemos 500.000, y que esa situación sea algo estructural, ¿no? ¿Tú cómo ves de capaz un país, una economía como la española, de volver a embridar cuestiones como el déficit o como esa tasa de deuda pública sobre PIB tan elevadas? A ver, es un reto complejo. La única partida positiva que tenemos es que como los números estábamos bastante por debajo después, sobre todo, de la etapa post-COVID, porque nos afectó muchísimo más que el resto de Europa, de los países europeos. Lo único que sí creo que tenemos una subida importante es desde el punto de inicio que estamos contando, ¿no? Entonces, la balanza realmente para cubrir este déficit, y menos con las políticas que se están realizando hoy en día, para mí es insalvable. Es decir, con estos números, con estos presupuestos que se presentan, no da una balanza comercial para que se mantenga estos niveles. Entonces hay que empezar a ser realistas. Lo que ocurre también que para mantener este crecimiento tienes que mantener unas políticas nacionales expansivas. Entonces, mientras Europa nos lo vaya permitiendo, es la senda intentar recaudar todo lo que podamos para intentar tener el máximo crecimiento posible. Pues a ver si viene algún Robin Hood, porque la cosa está complicada. Mario, Borja, un placer haber tenido este tiempo con vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer a los dos, muchas gracias.